continuar con nuestro servicio cantando a nuestro Dios, firme estaré. Así llegó el tiempo de la predicación. Que Dios les bendiga. Muy bien, vamos a tener después de la predicación el reporte de la tesorería. Sí. En YouTube, hermano, me han preguntado si no estamos transmitiendo los servicios en YouTube. Yo sé que ahora no se usa en YouTube. Todavía no, cuando transmite más en Facebook. Pero si usted se mete a YouTube y pone, ¿verdad?, la iglesia, ahí están las predicaciones. Hermano Marco está poniendo las predicaciones en YouTube después, ¿verdad?, de hoy. Otras, si usted se mete, están las del domingo pasado. También en la página de la iglesia, tenemos una página que está todavía en construcción, la estamos mejorando. También ahí aparece la última predicación, ahí la puede escuchar de cada servicio. Entonces, y ahí también hay información. Invitamos que ahí busque la página de la iglesia, Iglesia Bautista, Berea. Y estamos todavía trabajando en ello, pero ahí va mejorando. ¿Okay? No sé si alguien cumplió años en esta semana. Antes de entrar al mensaje, quisiéramos nada más felicitarle y decirle feliz cumpleaños y una oración. ¿Habrá alguien que cumplió años o aniversario? ¿No? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, el Evangelio de Marcos capítulo 11, por favor. ¿Mande? ¿Cumpleaños, niña? Ah, sí, los niños van a la clase. Los niños, decía que... Ok. Marcos capítulo 11, vamos a hablar, hermanos. El tema esta tarde, la maldición de la higuera y la limpieza del templo. Marcos capítulo 11,
Y vamos a darle lectura a los versículos del 12 al 19, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Estamos meditando en este tema. Marcos capítulo 11, versículos del 12 al versículo 19. Vamos a dar lectura alternadamente y luego hacemos una oración y luego tendremos la enseñanza. Dice la palabra de Dios: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez allá había algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Vamos a orar. Señor, le damos gracias una vez más. Estamos agradecidos por usted es bueno, porque hasta aquí nos ha ayudado. Gracias por cada familia aquí presente, Señor. Ponemos en sus manos este tiempo. Ayúdenos a entender su palabra, que pueda, Señor, ser de edificación a nuestras vidas a través de la enseñanza. Bendiga también la clase de los niños. Oramos que usted use a la maestra que estará enseñando y siga obrando en los corazones de nuestros niños, Señor, que puedan crecer en el conocimiento de su palabra. Y gracias una vez más porque usted es bueno. Ponemos nuestras vidas en sus manos y, Señor, ayúdenos, le necesitamos. En Cristo Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. La semana antepasada, hermanos, que estudiamos los primeros versículos, vimos la entrada, llamada la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que entró a la ciudad y miró alrededor y luego después él salió. Ahora, la lectura que acabamos de leer, hermanos, según los acontecimientos, ya está Jesús en la última semana de su ministerio y de su vida terrenal. Lo que acabamos de leer aconteció, hermanos, según los estudiosos, el día lunes, después del domingo de Ramos conocido o la entrada triunfal. La maldición de la higuera y la expulsión de los mercaderes del templo que acabamos de leer son acciones, hermanos, que tienen que ver con acontecimientos proféticos que simbolizan los dos, da lo mismo, el juicio venidero sobre el pueblo de Israel que no se mantuvo fiel y la destrucción de Jerusalén y su templo. Israel, como la higuera, parecía estar prosperando. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Las apariencias muchas veces no son una realidad. En otras palabras, las apariencias muchas veces engañan. Porque Israel y la higuera no daban ningún fruto. La higuera simboliza al pueblo de Israel infiel. Y se usa tanto en el Antiguo Testamento, hermanos, como en el Nuevo Testamento, en esta porción que acabamos de leer. Por ejemplo, en Jeremías 8:13, mire o escuche lo que dice este versículo. Dice la palabra de Dios: los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja, y los que le he dado, dice, pasarán de ellos. En el Antiguo Testamento usted puede leer, ¿verdad? Y encontramos que una higuera fructífera era un símbolo o un sinónimo de la bendición de Dios. Así como también una higuera estéril era un símbolo, hermanos, de juicio de Dios. Ahora, para nosotros poder entender este pasaje, quisiera que vaya conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 13 y vamos a leer versículo del 6 al 9. Ahí adelante, hermanos, el Evangelio de Lucas capítulo 13
versículos del 6 al versículo 9. Dice la palabra de Dios de esta manera. Lucas 13, versículos 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años, note hermano, eso es importante. He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Cortarla. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ahora quiero, hermano, que recuerde que Jesús ya está al final de su ministerio. ¿Cuántos años duró su ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo? 3 años aproximadamente. Entonces Cristo ya está en la última semana, en los últimos días de su ministerio. ¿Puede notar la relación, hermanos, de esta higuera que Jesús maldice? En primer lugar, quiero que veamos, número 1, hermanos, las palabras sorprendentes de Jesús. Versículo 12 dice la palabra de Dios, volviendo a Marcos capítulo 11. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Aquí vemos, hermanos, que Jesús, dice el versículo, tuvo hambre. Y eso nos revela, hermanos, su perfecta humanidad, o su humanidad de nuestro Señor Jesucristo. En su vida terrenal estaba sujeto tanto a los apetitos, a las necesidades como humanos que tenemos. Y los árboles de higuera eran muy comunes y apreciados en los días, hermanos, en los tiempos bíblicos, en el pueblo de Israel. Sus higos más grandes y maduros se recogen entre los meses de agosto y octubre. Pero este relato ocurre en el mes de abril, en el tiempo de la fiesta de la Pascua. Entonces nos ponemos a pensar, hermanos, no era tiempo, y Marcos también lo dice, hermanos, que no era tiempo de higos todavía. La higuera que Jesús vio, dice el versículo 12, que tuvo hambre, y en el versículo 13 dice: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Jesús miró una higuera, tuvo hambre. Hace tiempo, hermanos, bueno, ahí donde vive la hermana Blanca Solís, atrás en su casa, tiene 2 higueras, están bien grandotas. No sé si ella me regaló una, y ahí tengo una en la casa, ella está por aquí así. Y cada año me da higos, hermanos, y yo como higos de ahí. Amén. Y ahorita ya mero va a salir, hermanos, gracias a Dios. Su apariencia, dice que miró una higuera, su apariencia fue llamativa. Dice que tenía hojas, hermanos. Pero sabe una cosa, y dice la palabra de Dios, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. En el libro de Mateo capítulo 7, hermanos, cuando Jesús enseñó el sermón del monte, y dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Su apariencia de esta higuera era muy llamativa, llena de hojas. Quizás estaba bien frondosa el árbol de la higuera, hermanos. Jesús se acercó para ver, tenía hambre para ver si había fruto, pero no la halló. Nada sino solo hojas. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que está enseñando? Una vez más, este pasaje es un pasaje profético que apunta al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía sus ceremonias, tenía sus tradiciones, pero sabe una cosa, hermanos, pero todo eso era vacío, hueco, era nada más pura apariencia. Versículo que sigue, hermanos, en el versículo 20, un poquito más adelante, mire lo que dice la palabra de Dios.
Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Vemos su esterilidad de la higuera, hermanos. Nada había sino solamente hojas. Y su destino final, versículo 20, ya leímos. Y Jesús dio unas fuertes palabras. En el versículo 14, entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces, en primer lugar, hermanos, las palabras sorprendentes de Jesús: nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Cómo podemos aplicar, hermanos, estos versículos? Podemos afirmar que de igual modo Dios anhela, Dios desea, hermanos, fruto en la vida de sus hijos. Nuestro Señor Jesucristo en San Juan, cuando habló acerca de la vid y los pámpanos, San Juan capítulo 15, versículo 8, dice la palabra de Dios de esta manera. Juan 15, versículo 8, en esto dice: es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hemos dicho, hermanos, y es bueno recalcarlo, toda persona que genuinamente pone su fe en Jesucristo, hermano, el fruto brota naturalmente en la vida y en el corazón del cristiano. Se lo repito, todo cristiano, toda persona que pone su fe en Jesucristo de una manera genuina, hermano, el fruto brota naturalmente. Por eso Cristo dice a sus discípulos: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En el versículo 16 de San Juan 15 dice la palabra de Dios, hermanos: no me elegisteis vosotros a mí, Jesús hablando a sus discípulos, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, ¿para qué, hermanos? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces Dios espera, hermanos, fruto de sus hijos. Ahora, Jesús iba con sus discípulos y miró esa higuera, tuvo hambre y él esperaba encontrar fruto en esa higuera, pero no encontró fruto, hermanos. Las hojas lo decepcionaron. Ahora, Jesús era Dios, pero humanamente hablando, cuando las hojas de la higuera aparecen a fines de marzo, eso es interesante, hermanos, están acompañadas por unos nódulos o botones comestibles que desaparecen cuando llegan los higos. Entonces, por lo menos Jesús esperaba que hubiese esos botones, hermanos, que eran comestibles, pero no encontró nada. En Isaías 28:4, hermanos, miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías 28, versículo 4. Isaías 28:4. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. Pero ni eso encontró nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si las hojas aparecen sin estos nódulos, es señal de que no habrá higos en ese año. De modo que no era irrazonable que Jesús esperaba, hermanos, encontrar algo comestible en esa higuera. O sea, no era algo irrazonable, aunque Marcos dice, ¿verdad? Claramente, no era tiempo de higos, pero había una flor, ¿verdad? Que salía con unos nódulos y eso era comestible. Era una higuera frondosa de apariencia ostentosa. La nación judía abundaba en hojas de orgullo espiritual y grandiosas ceremonias rituales. Pero escuchen, hermanos, pero el pueblo de Israel carecía del fruto. No había fruto en el pueblo de Israel. No había fruto de su fe. No era fruto de amor. No había fruto de una vida de piedad, hermanos, sincera. Allí había promesas sin cumplimiento, profesión sin realidad y credo sin carácter. Sí creían, había promesas,
pero sin cumplimiento. Profesión, profesaban, pero sin realidad. Este pueblo, dijo Cristo, de labios me honra, pero su corazón, ¿qué dijo el Señor, hermano? Hablando de su pueblo Israel, está lejos de mí. Las hojas de un árbol frutal son buenas y agradables a la vista. Pero cuando no hay, hermanos, fruto, solamente hojas, es una tragedia. Yo no sé si a usted le pasa, pero usted mantendría un árbol en su casa frutal, pero que tiene muchos años y no da fruto. ¿Qué haría usted? Y ya lo hubiéramos cortado, hermanos. Amén. Tengo un limón, tiene como 3 años, está aquí así, por aquí así, y yo le echo agua todos los días cuando no llueve, y yo espero que me dé limones, pero no me ha dado 3 años y no me ha dado limones. Le pregunté a alguien, ¿usted qué haría? Me dijo, pégale con una tabla. No sé si funcione, ¿verdad? No sé. Yo le doy besitos y ni así, hermanos, da limones. ¿Qué haría usted? Estoy pensando cortarlo, pero le vamos a dar otro año a ver qué pasa. Otro año. Agua tiene. No le falta agua. Al maldecir Jesús la higuera, hermanos, el Señor manifestaba su oposición a la mera profesión sin la correspondiente práctica. De hecho, cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, hermanos, y cuando venían a él, ¿cuál era su mensaje? Juan el Bautista les decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Ahí en Lucas capítulo 3 versículo 8, ese era el mensaje que les predicaba Juan el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino, como dije hace unos momentos, hermanos. Lo natural y lo normal es que va a haber frutos dignos de arrepentimiento. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. En Mateo 7, versículo 19 al versículo 20, ahí en el Sermón del Monte, ya casi Jesús concluyendo el Sermón del Monte, miren lo que el Señor dice, hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 19. Mateo 7, versículo 19, dice la palabra de Dios de esta manera: todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa, hermanos? Es cortado y es echado en el fuego. Por eso le digo, hermano, ¿qué haría usted con un árbol que no da fruto? Hay que cortarlo, hay que plantar otro. Amén. Lo que pasa es que los árboles frutales tardan 10 años, hermano. Y yo también tengo un limoncito y cada año el frío lo seca. Bueno, entonces vamos a esperar. No le da chance, y también le estoy dando chance, que no voy a cortar. 10 años ya es mucho, hermano. Sigamos adelante. Versículo 19 dice la palabra de Dios. Versículo 19: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 20: así pues, ¿qué dice, hermanos? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué muestra, hermanos, la realidad de una conversión genuina? El fruto. 3 años Jesús le dijo, dale más tiempo, y si no da fruto, córtalo. 3 años de ministerio, Jesús esperando fruto del pueblo de Israel, de su pueblo, hermanos. Pero el Señor no encontró fruto. Qué triste. El hecho que sorprende. Versículo 14, volviendo a Marcos, hermanos, 11, versículo 14, el hecho que sorprende. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Algunas personas han comentado acerca de este pasaje que Jesús fue muy duro al expresar esas palabras. Hermano, Jesús es Dios. Jesús todo lo que hizo fue perfecto. La maldición de la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Esta acción simboliza lo que le sucedería al pueblo de Israel. El hambre y la esperanza frustradas del Señor revelan, hermanos, su perfecta humanidad.
humanamente tenía hambre, esperaba fruto de esa higuera, pero no encontró nada. Por otro lado, aquí se manifiesta su deidad en la autoridad que demostró y el poder que ejerció al declarar las palabras fuertes ante esta higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y qué pasó en el versículo 20, hermanos? Dice, y pasando por la mañana, dice, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Eso, hermano, tuvo un cumplimiento profético. Pero vamos en segundo lugar, veamos la limpieza en el templo. Versículo 15 dice la palabra de Dios: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Se acuerdan anteriormente en la entrada triunfal? Dice la Biblia que Jesús entró, pero miró nada más, y luego, ¿verdad?, ya cuando ya era anochecía, salió de la ciudad. Pero en esta ocasión, hermanos, el Señor hizo algo. Lo que había visto el día anterior, ahora la higuera sin fruto, lo había indignado, y ahora llega el momento de actuar. La entrada en el templo, en particular al patio o atrio de los gentiles, ahí se encontró con un mercado que estaba en manos, hermanos, de los mismos sacerdotes. Tenían el control, donde se vendían a precios exorbitantes animales destinados para los sacrificios, y mesas de cambistas que proveían lo que los peregrinos, ¿verdad?, necesitaban, y había intercambio de monedas que se pagaba, hermanos. Ahora recordemos que era la fiesta de la Pascua, hermanos. Venía judíos de todas partes, había un número enorme de gente. En esa fiesta, hermanos, si el pueblo era numeroso, en esa fiesta había mucho más de personas o multitud. Versículo 15, una vez más, la expulsión en el templo. Dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. La pregunta es, hermanos, ¿cómo era posible adorar a Dios en medio de semejante caos? El templo debería ser un lugar de adoración, un lugar de oración, pero no era eso. También nosotros, hermanos, debemos tener mucho cuidado y ser muy atentos a no caer en esa terrible condición. Ahora veamos la exigencia en el templo. Versículo 16 dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. No permitía, dice, que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. La gente empleaba el atrio del templo como un atajo para llegar más rápido de una parte de la ciudad a la otra. Tampoco esto el Señor lo pudo tolerar, pues era otra forma de profanar, hermanos, la casa de Dios. Marcos es el único que registra este acto adicional de irreverencia. Y miren la enseñanza de Jesús, hermanos, en cuanto al templo, versículo 17. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahí está la enseñanza de Jesús, hermanos. Jesucristo condenó la profanación de su casa, del templo, de ese lugar. El exclusivismo y la comercialización, hermanos. Citó dos pasajes del Antiguo Testamento o dos profecías. La primera fue Isaías capítulo 56, versículo 7, que dice de esta manera: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa, que dice, hermanos, en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y Jesús enseña, hermanos, versículo 17, volviendo a Marcos, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones.
Hermano, y ahí está la acusación. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cabe destacar que Jesús solo citó la cláusula sobre la oración y omitió la que se refiere a los sacrificios, porque también, hermano, llevaban los sacrificios al templo, porque él mismo pronto había de ser el sacrificio perfecto que uniría a judíos y a gentiles en un solo pueblo, hermanos. Pronto, ya días, él iba a ser, ¿verdad?, sacrificado. Pero el Señor hizo énfasis: mi casa será llamada casa de oración. La intención de Dios había sido que el templo fuese una casa de oración para todas las naciones, no solo para el pueblo de Israel, dice para todas las naciones. Y la segunda cita que el Señor menciona, hermanos, es Jeremías 7, versículo 11, que dice de esta manera: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Es un versículo que viene en medio de una acusación severa, hermanos, al pueblo de Israel en sus días. Dios abandonaría, hermanos, Jerusalén, pues los judíos habían convertido el templo en un mercado religioso y en una guarida de ladrones. Ahora, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Qué fácil es, como pastores, hermanos, usar el ministerio para nuestros propios beneficios. Y eso abunda hoy en día. Es más, hermanos, muchos se meten al ministerio pensando para hacer dinero. El ministerio no es para hacer dinero. El ministerio es para servir. Pero hoy en día, hermanos, y muchos tienen apariencia de piedad, pero dice el apóstol Pablo, negarán la eficacia de ella. A esos evita, le dice Pablo a Timoteo. La iglesia tiene que ser un lugar de oración, un lugar, hermanos, de adoración, un lugar donde se predica la palabra de Dios. Y quisiera, hermanos, hacer entre comillas un énfasis. Miren, no tiene nada de malo en la iglesia si la iglesia tiene algún proyecto que está, pero nosotros hacemos de vez en cuando una actividad para recaudar fondos. No es para beneficio personal de una persona, es para la necesidad de la iglesia. Y no hay ningún problema en eso, hermanos. Pero si hacemos de repente una actividad para beneficios personales, entonces sí, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos caer en el mismo problema y error que estaban haciendo ahí en el templo, hermanos. ¿Sí me explico? La iglesia no es para andar vendiendo casas, o vendiendo abón, o vendiendo ¿qué más, hermanos? Jafra. Vendiendo, no, la iglesia es casa de oración, lo puede hacer afuera, no hay ningún problema. Es más, no está nada de mal si un pastor, hermanos, aparte de que es pastor y tiene otras habilidades, pero no usa el ministerio para enriquecerse, no hay nada de malo, pero usar el ministerio para enriquecerse, hermanos, debemos tener mucho cuidado. De hecho, es bien peligroso, escuchen, hermanos, dentro de la ética en el ministerio, se dice, hermanos, que nunca debe en la iglesia toda la familia controlar o tener puestos en la iglesia. Que la esposa, que los hijos, hermano, eso es peligroso. Eso es peligroso, deben tener mucho cuidado. Es más, en lo secular, hermanos, en empresas no permiten que a veces la misma familia estén porque tienen mucho cuidado. ¿Cuánto más en el ministerio? Porque de ahí, hermanos, el diablo es astuto. Mi casa será llamada casa de oración. A vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Tal como las hojas de esta higuera escondía la ausencia de fruto, así la magnificencia del templo, hermanos, y sus ceremonias ocultaban la realidad de que Israel no había producido fruto de justicia demandada por Dios. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Podemos estar en el lugar correcto, la casa de Dios, pero con la actitud incorrecta. Y eso no solamente un miembro, pero uno como predicador. Cristo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En 2 Timoteo 3:5 dice la palabra de Dios que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esto se evita. Pero habla bien bonito.
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Pregunta, hermanos, ¿qué tanto amamos la casa de Dios? Una buena pregunta. ¿Qué tanto amamos la obra de Dios? La casa de Dios ocupa un lugar muy importante para Dios. Jesús mismo dijo, mi casa será llamada casa de oración. Pero déjenme decir una cosa, cuando Dios, ¿verdad?, permitió que Salomón construyera el templo, el primer templo, hermano, era una maravilla el primer templo. Pero Dios le dijo al pueblo y se lo advirtió, no importa que el templo sea una maravilla, pero si el pueblo se aleja de mis mandamientos, yo hollaré esta casa. Hermano, y exactamente pasó, el templo fue destruido. Porque, hermano, no es el templo, es el servicio, el corazón, la adoración a Dios. Amén. Mi casa será llamada casa de oración. Oh, hermanos, ¿cómo batallamos con la oración? Hablaba con una persona, me dijo que ellos tienen, en la semana, el martes se reúnen y el martes le llaman servicio de oración. Pero vienen y se juntan y pasan una hora nada más. Oran como iglesia, luego se dividen y es pura oración, hermanos, pura oración lo que hacen. Hermano, ¿cómo necesitamos la oración? Hermanos, vamos de oración. No vienen. Mi casa sería llamada casa de oración. Pastor, yo oro en la casa. Es bueno, hermano, y debemos orar. Pero como iglesia es importante. ¿Cómo necesitamos la oración? ¿Qué tanto amamos la casa de Dios? La obra de Dios. La casa de Dios, hermanos, ocupa un lugar importante en nuestras vidas. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Versículo 18, vemos los enemigos tramando para matar a Jesús. Dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Cómo no, hermanos, iban a molestar los principales sacerdotes y los escribas si se sintieron profundamente molestos por las acciones de Jesús al grado de querer matarle? ¿Sabe qué, hermanos? Pues se daban cuenta de que peligraba una de las principales fuentes de sus ingresos. Pues ellos de ahí se enriquecían, de ahí hacían y querían matar. Y en el versículo 19 encontramos, hermanos, dice la palabra de Dios, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Aquí vemos a Jesús, hermanos, saliendo de la ciudad. Como conclusión, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aplicar? ¿Y qué advertencias podemos ver en este pasaje que acabamos de leer, hermanos? Déjenme terminar con algunas advertencias y terminamos. Primera, hermanos, debemos tener mucho cuidado de enfocarnos en las apariencias y estar secos e infructíferos en nuestro corazón, como la higuera, como el pueblo de Israel. Que los escribas, los fariseos, mucha apariencia, preocupados por las apariencias, y Jesús les dice en Mateo 23, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Así le dijo Jesús a ellos. Hermano, tengamos mucho cuidado de enfocarnos en las apariencias y estar secos, infructuosos en nuestro corazón. Yo le decía a un hermano, mira, hermano, olvidemos de todo y enfoquémonos en nuestra propia vida delante de Dios. Estamos tan preocupados de esto y aquel y de allá, cuando nosotros estamos secos. No, hermanos. Al final de cuentas, Dios conoce el corazón. Dios conoce su corazón, Dios conoce mi corazón. Segunda advertencia, examinemos nuestro corazón. Si Jesús viniere a buscar fruto en usted y en mí, hermanos, pregunta, ¿qué encontrará el Señor? Odio, rencor, amargura, o encontrará gozo, paz, amor. Yo no sé, hermanos, ¿qué encontrará el Señor en nuestro corazón? No halló fruto en la higuera.
Tercera advertencia. La casa de Dios es un lugar llamado casa de oración por Jesús. Escucha, hermano, cuidemos de que sea una realidad en nuestra vida y nuestra iglesia. Amén. Cuidemos que sea una realidad de nuestra vida y en nuestra iglesia. Y una más, cuidémonos de la avaricia. Qué fuerte, hermano, acusación el Señor Jesús dijo a los judíos y a unos líderes religiosos: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Cuidémonos de la avaricia, del amor al dinero, porque dice la Biblia, hermano, que eso es idolatría. Y la última, que nuestro servicio, adoración, sea de un corazón genuino y sincero ante Dios. Que nuestro servicio, hermanos, y adoración sea de un corazón genuino y sincero ante Dios. Hermano, y de esa manera podemos disfrutar el cristianismo. No somos perfectos. Estamos en proceso, hermanos, de santificación. Pero podemos disfrutar la vida cristiana. Podemos gozarnos. Y darle gracias a Dios por la salvación y por el privilegio de poder ser llamados hijos de Dios y por servirle. Que Dios nos ayude, hermanos. Que nuestro corazón pueda ser genuino delante de Dios. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta tarde por su palabra. Qué palabras fuertes usted habló, Señor, hacia la higuera y hacia su pueblo en el templo. Señor, ayúdenos a crecer en nuestra vida espiritual y naturalmente puedan brotar frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Líbrenos, Señor, de andar preocupándonos por las apariencias, cuando por dentro uno sabe que está seco. Perdónenos. Señor, líbrenos también de la avaricia, del amor al dinero. Que nunca en esta iglesia, hermano, o en el edificio que estamos construyendo y que en un futuro pronto estaremos ya allá, líbrenos, Señor, de que en un día ese lugar se vuelva un lugar de comercio, Señor. Que sea siempre una casa de oración, un lugar de adoración, un lugar donde podamos, Señor, ir y ser edificados a través de su palabra. Gracias por este lugar, Señor, que usted nos ha proveído por ya casi 5 años aquí, Señor. Gracias. Ayúdenos como iglesia, Señor, que sea una realidad, que este lugar y nuestro edificio que pronto tendremos, Señor, sea una casa de oración donde su pueblo, su iglesia, Señor, se reúne y pasa tiempo con usted en oración. Gracias. Bendiga, Señor, cada familia. Ayúdenos a no caer en el mismo error que cayó su pueblo. Líbrenos, Señor, de simplemente adorarle con nuestros labios, pero que nuestro corazón esté lejos de usted. Señor, reconocemos, no somos perfectos, pero que seamos sinceros con usted. Pero si a una razón nos descuidamos y caemos en algo que no es correcto, pecaminoso, que corramos en arrepentimiento y clamemos por perdón, y que como iglesia podamos restaurarnos unos a los otros. Ayúdenos, Señor. Gracias por su palabra. Ponemos en sus manos nuestras vidas y la iglesia.
En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos.